Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de mi canal. Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video. Estoy muy contenta con el recibimiento positivo que tuvo esta sección de la Academia a Booktube en el video anterior, en el video inaugural de esta nueva sección en el canal. La verdad es que amé leer sus comentarios y estoy muy contenta de que mi visión de tal o cual libro les haya servido también. Y insisto, esta sección no es para enseñarles ni para mostrarles la luz divina y celestial, porque yo no tengo la razón, solamente es para mostrarles y hacer algo con el conocimiento que adquirí en la universidad. Porque, bueno, actualmente no estoy ejerciendo la literatura propiamente tal, el lenguaje y la comunicación siempre, pero no la literatura específicamente, entonces qué mejor que hacer algo con los conocimientos que la academia me entregó, que también traspasárselos a ustedes. Hice una votación para saber qué tema querían escuchar en este capítulo, en este segundo capítulo de esta serie de la Academia Booktube. Y la opción ganadora era El Quijote. Yo sé que les encanta escucharme hablar del Quijote. Y el día de hoy vengo a contarles un trabajo que hice. Este es bastante largo, tiene 11 páginas. Así que este video va a durar más o menos media hora, creo yo. Y este trabajo yo lo hice para el monográfico del Quijote, para el curso del Quijote. Y también lo leí en una ponencia que hice sobre el Quijote. Esto yo lo hice el 23 de agosto del 2018, cuando iba en tercer año de la carrera. Y el título de este ensayo final se llama Nunca serás canon. El Quijote de Cervantes, el Quijote de Avellaneda. La intertextualidad y la escritura apócrifa. Así se llama mi trabajo. Yo hice este trabajo porque había muchos temas del que podíamos hablar y bueno, no sé si ustedes saben, pero existe un Quijote que no es de Cervantes, que se llama el Quijote apócrifo, que lo hizo una persona que se apellida Avellaneda. Esa persona hizo como un fanfic. Yo postulo que esta persona fue como el que tomó un personaje ya conocido y lo transformó e hizo otra historia. Él crea otro Quijote y hace otras aventuras, viaja a otros lugares y pasan otras cosas. Y no es el Quijote oficial, pero tuvo algunos problemitas con Cervantes, como que Cervantes le tiró palos a Avellaneda en la segunda parte del Quijote, porque este salió cuando era la primera parte, entonces ahí como que se pelearon y se tiraban cosas y tú que no eres el real, que yo soy el más bacán y cosas así. Así que sobre eso se trata mi trabajo. Y espero que les guste. Nunca serás canon. El Quijote de Cervantes, el Quijote de Avellaneda, la intertextualidad y la escritura apócrifa. Luego de que Miguel de Cervantes publicara la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605, y debido a su éxito y la buena recepción del público, no era de extrañar que surgiera una continuación. El público de la época lo esperaba, y hacia el final de la primera parte de la obra, el mismo narrador nos anticipa que efectivamente existe en las memorias de la Mancha, de este pueblo, una tercera salida del caballero andante, porque recuerden que en la primera parte Don Quijote sale 2 veces desde su hogar, en la cual veremos sus andanzas e incluso su muerte. Y aquí abro comillas, que es la página 52 del primer capítulo, dice: pero el autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticias de ella, a lo menos por escrituras auténticas. Solo la fama ha guardado en las memorias de la Mancha que Don Quijote, la tercera vez que salió de su casa, fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad se hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su buen entendimiento. Además, las continuaciones de textos literarios por mano de otros escritores no oficiales o verdaderos era una práctica común de la época. Las nociones sobre originalidad creativa, plagio y derechos de autor son concepciones actuales, no eran válidas en el barroco. Entonces, viendo este panorama, tampoco es de extrañar que en 1614, un año antes de que Miguel de Cervantes publicara la segunda parte real, es decir, la escrita por su propia pluma, viera la luz el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida, este es el título del libro, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras, compuesto por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas, o también conocido como el Quijote de Avellaneda, y bien llamado hasta nuestros días el Quijote apócrifo. La publicación del Quijote apócrifo nos permite ver 2 puntos muy importantes de la obra de Cervantes. En primer lugar, el éxito y gran repercusión que Cervantes logró con la publicación de la primera parte de su obra,
Y en segundo lugar, el ingenio de Cervantes y el gran manejo literario que tenía, uy, yo súper fan, ya que le obligó a llevar al límite su quehacer literario al incorporar rápidamente el texto apócrifo como otro de los muchos elementos movilizadores de la diégesis y del mismo Don Quijote. En otras palabras, la aparición del Quijote apócrifo llevó a Cervantes a modificar el plano original de la obra y el devenir de los personajes, y podemos ver que resultó muy bien. Yo no sé cómo me aventuré tanto en tercer año a decir resultó muy bien. Normalmente no recomiendo ser, aquí dándoles clases así como de escritura académica, pero esto era para una ponencia, entonces por eso fui tan como tajante en mis opiniones, como resultó muy bien. Normalmente en una prueba académica no deberían hacer eso, porque los profes a veces son medio tiki, pero en este caso, como era un ensayo final que iba a ser para una ponencia, la profe nos dijo denlo todo y bueno, yo lo di todo. A pesar de que aparentemente ambos escritores tenían el mismo fin, es decir, mostrar los perniciosos que eran los libros de caballerías para las personas, de hecho, el mismo Avellaneda lo dice en el prólogo de su obra, pues no podrá, por lo menos, dejar de confesar, tenemos ambos un fin, o sea, Cervantes y él mismo, que es desterrar la perniciosa lisión de los vanos libros de caballería. Porque Cervantes lo que quería hacer también cuando escribe el Quijote es mostrar que los libros de caballería eran súper tontos porque hacían que la gente se volviera loca. Ese era como uno de los fines didácticos también de Cervantes a la hora de escribir el Quijote. Sigo. La crítica, al igual que Avellaneda, ve una diferencia en los modos de hacer patente esa finalidad moralizadora. Por un lado, Cervantes buscaba ir en contra de los libros de caballerías, ya que la fantasía que éstas mostraban colaboraba, siguiendo lo que menciona Stephen Gilman, que es una persona que estudia mucho el Quijote, en el texto Cervantes y Avellaneda. Estos libros colaboraban en la creación de un mundo en el cual el hombre solo podía existir si se conformaba con él. Dicho de otro modo, estos libros mostraban sujetos planos, determinados por el mundo y por una tradición, es decir, los caballeros, lo cual le permitió crear personajes completamente diferentes, complejos y profundos, con desarrollos independientes que nos ayudan a explorar el universal poético o el subsuelo permanente de la personalidad. Aquí también es como una cuestión bien como psicológica, porque dicen que Cervantes creó personajes tan complejos que logró retratar como el mundo completo en su libro, con la diferencia de persona y todo. En otras palabras, Cervantes en el Quijote nos muestra con gran maestría y usando diversas técnicas literarias y sin dejar de lado las creencias morales y religiosas de él y de su época, algo así como una esencia individual de cada ser humano, que cada ser humano posee, que permite diferenciarnos unos de otros. Y por otro lado, Gilman sostiene que Avellaneda, a pesar de sentir aversión por Cervantes porque se odiaban, más no por su obra, él no odiaba su obra, odiaba solo a Cervantes, que le tenía envidia, la toma como modelo para reformularla, toma el Quijote como modelo para reformularlo, siguiendo su propia ideología ascética y ortodoxa, con el fin de hacer también una crítica de los libros de caballería, pero fundamentada en que estos excluían el plano divino, que podemos suponer para este autor era central, así como también sostiene Luis Gómez Canseco, que también es un hispanista conocido, en la introducción a su edición del Don Quijote, el ingenioso Don Quijote de la Mancha, para asombrar a sus lectores y por último hacerlos reír. Eso es lo que quería supuestamente Avellaneda. Él piensa que era un hombre religioso y lee el Quijote, este libro que igual tuvo éxito entre la gente como un libro así, como un bestseller, y dice, bacán, todo lindo, pero ¿dónde está Dios? Y ahí dice, voy a hacer mi propio Quijote para meter a Dios, porque Diosito, entonces obvio. Es decir, Avellaneda toma el modelo cervantino y lo simplifica mediante un proceso de selección y reducción, esto lo dice Gilman, lo que genera un cambio de tono en la obra. Dicho de otro modo, mediante sus propias técnicas va reformulando la obra con sus propios medios y respecto a sus propias intenciones, lo cual es completamente válido siguiendo las nociones de imitación creativa en la época. Eso se hacía, o sea, yo podía tomar un tópico, podía tomar una obra y reformularla como a mí me pareciera porque era mi fin literario. Por eso hay tantas versiones de los poemas, piensan que igual el Quijote fue como el primer libro de narrativa importante o divulgado, porque antes solamente se valía mucho más la poesía y el teatro, la narrativa era como terrible.
sea, no la tomaban en serio. A pesar de eso, el molde es muy grande para él. Para Avellaneda. El molde de Cervantes. Las diferencias, no tan solo de composición, sino que también en el tratamiento de problemáticas universales que en el Quijote están presentes, de recepción y trascendencia entre una y otra obra, están a la vista. O sea, las diferencias. Una se mantiene vigente hasta nuestros días por sí sola, y la otra llega hasta nosotros solo a través de la primera. El Quijote de Cervantes brilla con luz propia, y podemos sugerir que lo seguirá haciendo, aunque de todas maneras vale la pena preguntarse si la segunda parte del Quijote hubiera brillado tanto como lo hace hasta ahora sin la aparición del apócrifo. Esa pregunta es central porque la segunda parte del Quijote es muy graciosa porque precisamente Don Quijote como que se encuentra con el otro Don Quijote y una cosa impresionante, entonces ahí uno como que mezcla y es tan graciosa la segunda parte precisamente porque aparece este Quijote fake, entonces como que va a pelearse con él y le dice como, o sea, él quiere ir a ver qué están diciendo de él porque hay gente que está hablando cosas que no son, entonces como, claro, si este otro Quijote malo no hubiese aparecido, Cervantes probablemente hubiese hecho una segunda parte un poquito más fome, creo yo. No obstante, sea cual sea la respuesta a esta pregunta, el Quijote de Avellaneda sigue precisando de una luz ajena para brillar, si es que realmente brilla. Qué graciosa está Francisca del pasado. Ahora bien, si hablamos sobre la calidad literaria del texto apócrifo, es preferible que quede a criterio de quien lo lea. La acogida, positiva o negativa, de este dependerá de quién, cómo y para qué lo mire. Muchos son los estudios sobre esta obra y podemos encontrar diferentes opiniones. Por ejemplo, Gilman, la persona que ya he citado anteriormente, aboga por brindarle algunos créditos al Quijote apócrifo, otorgándole, en palabras de él, un valor en sí mismo. Y a pesar de que guarda muchas diferencias con el Quijote de Cervantes y que este último sigue siendo superior, es un todo uniforme y que como tal se puede leer. O sea, el libro está bien compuesto. De la misma manera, y salvando las mismas diferencias con la obra cervantina, Martín de Riquer, que es una persona también muy famosa, escritor de libros sobre el Quijote, en su texto Aproximación al Quijote, dice que la obra está escrita con indudable gracia y encierra méritos no despreciables. Hay otros, como Gómez Canseco, que dicen que el Quijote apócrifo es un libro escrito deprisa, sin revisiones y con pocos esfuerzos. De este modo, dejamos fuera de este trabajo nuestra opinión sobre la calidad literaria, ya que no es relevante para el fin que persigo. Así como también poco importa si la identidad del mismo Avellaneda, sobre la cual se ha discutido mucho. Si es Jerónimo de Pasamonte, como sostiene Alonso Martín Jiménez, o el mismísimo Martín de Riquer, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, es un tema muy sabroso e interesante, mas no relevante para este estudio. Lo que importa es ver la relación de ambas obras en términos de dependencia de una sobre la otra y la intertextualidad que la publicación del apócrifo permite generar en la segunda parte del Quijote. Además, revisaremos de qué manera la práctica de la escritura apócrifa sigue viva hasta nuestros días, con otras intenciones y con diferencias, por supuesto, pero vigente y practicada por muchos y muchos al fin y al cabo. Luego de esta breve introducción, no es para nada breve, son 4 páginas de introducción, ¿qué me pasó? Y dejando delimitada la hipótesis de este trabajo, que era la relación de dependencia entre ambas obras, y los temas que se abordarán, puedo proseguir con el desarrollo del ensayo. El término apócrifo, según la RAE, significa falso o fingido en su primera acepción, pero también tiene una segunda acepción que nos refiere a los textos literarios. Dicho apócrifo es dicho de una obra especialmente literaria, de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución. Con esta definición podemos entender la escritura apócrifa como una práctica escritural no oficial que toma como base una obra anterior para crear otra nueva. Sin duda, esto no es algo que se inventó Avellaneda. Como dijimos en un comienzo, era una práctica común en el 17. Había continuaciones del Lazarillo de Tormes e incluso una segunda y hasta una tercera parte de la Celestina. El mismo Avellaneda lo dice en el prólogo de su obra. Solo digo que nadie se espante de que salga de diferente autor esta segunda parte, pues no es nuevo proseguir una historia a diferentes sujetos. Esto lo dice en el Quijote de Avellaneda. Dentro de la Biblia también existen libros apócrifos no canonizados por el catolicismo. Gilman nos dice en el prefacio del libro con el que he estado trabajando que, abro comillas, el concepto del barroco no puede ser completo si no se toma en cuenta el tipo especial de barroco que representa el Quijote apócrifo.
Esta obra pone en claro también el proceso de imitación literaria en su época en la que la imitación no era necesaria una práctica deshonrosa. El barroco se caracteriza también por la imitatio. La imitatio es súper importante en la época más clásica. Entonces, que haya un Quijote apócrifo es como lo que buscaba también el barroco. Entonces, que esto sucediera no era extraño ni novedoso. La cultura de la imitación que venía vigente desde hacía siglos avalaba la revisión y puesta en práctica de modelos anteriores. Lo que sí fue y sigue siendo novedoso no es que se haya hecho una segunda parte apócrifa del Quijote, sino lo que hace Cervantes al recogerla e integrarla en su obra. Sin embargo, cabe destacar que la inclusión del texto de Avellaneda no es la única técnica utilizada para integrar otro texto y así mostrar esos muchos niveles ficcionales e intertextuales que hay dentro de la novela. Cervantes también se usa a sí mismo y a su propia obra para hacerlo, porque en el Quijote habla del libro, o sea, el Quijote habla del Quijote. Cervantes también se usa a sí mismo y a su propia obra para hacerlo. De esta forma, todas esas inclusiones van complementándose de tal manera que construyen una obra con una estructura muy compleja que posiciona a Cervantes como ese quien que supo explotar al máximo todas las posibilidades narrativas hasta ese momento conocidas. Evidentemente, ni Cervantes ni Avellaneda tenían en su mente el concepto de intertextualidad como sí lo tenemos ahora, puesto que este término lo trabajó en el siglo XX el filólogo Michael Bakhtin. Este teórico europeo nominó una práctica que se remonta a siglos atrás. Bakhtin veía el texto en relación con la historia y la sociedad. Por lo tanto, se concebía la construcción de una obra, en palabras de Julia Kristeva, en el texto Bakhtin, la palabra, el diálogo y la novela, hablando sobre la teoría bakhtiniana y acuñando el término intertextualidad como un mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. Hay otra concepción que se llama palimpsesto, que es también, habla sobre lo mismo, que el palimpsesto era como una cuestión donde se escribía y se borraba para escribir sobre él, pero en realidad como que lo que había estado abajo igual quedaba. Entonces como texto escrito sobre el texto. Creo que se escuchan unos pájaros tan fuerte y terrible. Bueno. Ahora bien, volvamos al siglo XVII y a los Quijotes. Cuando decimos que estos mantienen una relación de dependencia e intertextualidad es porque, uno, el texto de Avellaneda depende del de Cervantes, otro, para existir, y dos, el original toma el apócrifo y copia y lo incluye en la segunda parte del original como uno de los elementos fundamentales de la trama de la segunda parte, y tres, porque se incluye en la primera parte como molde de la segunda para generar otra línea de acción. Los personajes sabiéndose personajes, viviendo aventuras determinadas por su mismo carácter ficcional. En la primera parte, el Quijote no sabe que es un personaje, es la historia de una persona. En la segunda parte, Don Quijote sabe que está actuando dentro de un libro, que está actuando dentro de un mundo ficcional. Y eso es genialísimo. En resumen, hay tres líneas intertextuales operando en estos textos. La primera la denominaré línea intertextual dependiente exterior. Aquí me fui en la media ola. La que funcionaría solo en el texto de Avellaneda y sería dicho autor tomando a la primera parte del Quijote de Cervantes como molde para luego continuar su obra con sus propias particularidades. La segunda línea la denominaré línea intertextual dependiente exterior-interior, que sería Cervantes tomando al Quijote de Avellaneda e introduciéndolo a su obra como un agente movilizador de ciertas acciones cometidas por los personajes. Y la tercera, a la cual le voy a denominar línea intertextual independiente interior-interior, que sería Cervantes haciendo uso de su primera parte e incorporándola a la segunda, también como un elemento movilizador de la trama. Estas líneas desplegadas generan una red intertextual que da como resultado un rico diálogo entre textos que será desplegado a lo largo de toda la obra. Creo que será mucho más interesante si vemos en qué momento se evidencian estos juegos intertextuales. Para evidenciar la primera línea intertextual tenemos obviamente el Quijote apócrifo en su totalidad. Tampoco es necesario ejemplificar mucho más. Si no hubiera existido la primera parte del Quijote, no hubiera existido el Quijote apócrifo. Con respecto a la segunda línea intertextual, no es necesario ni que vayamos más allá del segundo prólogo del Quijote en el que veremos a un Cervantes ficcionalizado dirigiéndose al lector ilustre y diciendo de buenas a primeras que éste debe estar esperando este prólogo creyendo hallar en él venganzas, riñas y vituperios del segundo autor Don Quijote,
Digo, de aquel que dicen se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Cervantes no espera, y desde el primer momento, o sea, desde el prólogo, nos anuncia sobre su conocimiento de la otra obra para finalmente reafirmarse como el verdadero dueño de la historia y ofrecernos a un Don Quijote dilatado y finalmente muerto y sepultado porque ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios, pues bastan los pasados. Eso fue lo que dijo Cervantes, míralo. La influencia que el Quijote apócrifo ejerce sobre la historia real es tal que Cervantes decide matar al personaje para que nadie más tenga la osadía que tuvo Avellaneda de hacerlo andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios no creados por él mismo. Oh my god, lo amo. El trayecto del caballero andante también se ve truncado por la aparición de este texto apócrifo. En el final de la primera parte se nos anuncia que veremos a Don Quijote en unas justas, como en un campeonato, en Zaragoza. Pero cuando se entera, estando en una venta, o sea, en una cantina, de la existencia de esta otra historia y de la asistencia del otro Don Quijote a estas justas, a este torneo que iba a ir Don Quijote, el verdadero, cambia su rumbo hacia unas justas en Barcelona, con el fin de mostrar su verdadero valor. Abro comillas. Por el mismo caso, respondió Don Quijote, no pondré los pies en Zaragoza, y así sacaré a la plaza del mundo la materia de ese historiador moderno, y echarán de ver las gentes como yo, soy el Don Quijote que él dice. Los ejemplos de la tercera línea intertextual son los más abundantes y los podemos encontrar a lo largo de toda la segunda parte en los constantes reconocimientos de Don Quijote y Sancho Panza por parte de los otros personajes, como personajes famosos de un libro que anda circulando. Las burlas que le hacen a los personajes son precisamente por su condición de entes ficticios, los engaños en la estancia ducal, que es terrible. Por favor, lean ese capítulo. Sin embargo, tan solo elegiremos 3 momentos para ejemplificar la intertextualidad presente en el Quijote de 1605 y el de 1615. El primero está al comienzo de la segunda parte, en el capítulo 3, en el que Don Quijote y Sancho Panza se enteran por primera vez por la boca del bachiller Sansón Carrasco sobre la historia de sus andanzas que está publicada y que ha sido leída por muchos. Abro comillas. De esa manera, ¿verdad es que hay historia mía y que fue moro y sabio el que la compuso? Es tan verdad, señor, dijo Sansón, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de tal historia. Y además que acá dice que es moro, el otro que él escribió, y ser moro en esa época no era demasiado bueno. Hacia la mitad de la segunda parte, en el capítulo 30, la duquesa, que luego los invita a su palacio, a Sancho, a todos los personajes, los reconoce y dice, abro comillas, decidme, hermano escudero, este vuestro señor, ¿no es uno de quien anda impresa una historia que se llama del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tiene por señora de su alma una tal Dulcinea del Toboso? Mucho más adelante en la historia, en el capítulo, no sé leer números romanos, pero como en el 40 y algo, 48 creo, que trata sobre la Arcadia fingida, los mismos personajes que ahí se encuentran también reconocen a la pareja amo-escudero como personajes de ficción y dicen, abro comillas, «Ay, amiga de mi alma», dijo entonces la otra zagala, «¿y qué ventura tan grande nos ha sucedido? ¿Ves este señor que tenemos delante? Pues hágote saber que es el más valiente y el más enamorado y el más comedido que tiene el mundo, si no es que nos miente y nos engaña una historia que de sus hazañas anda impresa y yo he leído. Yo apostaré que este buen hombre que viene consigo es un tal Sancho Panza, su escudero, a cuyas gracias no hay ninguna que se les iguale». El capítulo 58. Sin duda, hay muchos otros ejemplos que evidencian las relaciones entre las obras. Sin embargo, seguiremos avanzando con la última parte de la hipótesis, el desplazamiento de la escritura apócrifa hasta nuestros días. Actualmente no es posible entender la escritura apócrifa de la misma forma que se hacía en el siglo XVII. Nuestras concepciones sobre la creación literaria han cambiado. La creación propia y original se privilegia por sobre todas las cosas y cualquier repetición de un modelo o historia sin permiso se denomina copia, lo cual puede traer serios problemas de plagio, derecho de autor y copyright. Sin embargo, y a pesar de eso, las posibilidades de Internet y de los usuarios de esta plataforma son casi infinitas, por lo que la práctica de tomar un modelo literario y extenderlo de manera no oficial sigue vigente y sin mayores problemas, pero con otro nombre, fanfics. Mi idea, por ningún motivo, es denominar El Quijote de Avellaneda con la categorización actual.
cada época con sus términos. Por lo tanto, proponer que esta obra es un fanfic sería un tanto inocente e irresponsable de mi parte y estaría proponiendo una categorización anacrónica. Lo que quiero hacer es mostrar que esta forma de creación literaria encontró la forma de seguir viva en la actualidad, adaptándose a las condiciones actuales: internet, literatura bestseller, fenómeno fandom, etc. Para avanzar en este tema debemos saber qué es un fanfic. Según un grupo de autores alemanes, creadores del artículo Fanfiction, Acting on Media and the Politics of Appropriation, fanfiction is the creative appropriation and transformation of existing popular media text by fans who takes stories, words and/or characters as starting points and create their own stories based on it. Según estos mismos autores, el fenómeno fanfic as a cultural field of practice it is supposed to have existed since the 20th century with Jane Austen and Sherlock Holmes societies in 20s, as well as Star Trek fanzines in the late 60s. Otra definición más completa que la anterior es la entregada por Mariah Lindgren Leavenworth en el texto The Paradox of Fanfictions. Ella nos dice que los fanfictions or fanfics are online published most often as pseudonymously author stories which take a pre-existing fiction, a canon, in fanfic vernacular as a starting point. Fanfic authors comment on and transform the canon through switch narrative perspectives, alter romantic combinations of characters, expansion of minor characters or scenes, or a play with temporal boundaries in a prequels and sequels. Employing the forms of novels, short stories, and poems, fanfiction represent an intermediary stage between print literature and complex, often multimodal, contemporary hypertext, which to a greater extent utilize the affordances of an online environment. En inglés, Open English. Éxito. Con estas definiciones podemos sostener que la práctica de Avellaneda, sin los medios de difusión de la actualidad, hizo lo mismo que muchos chicos y chicas hacen hoy en día: tomar una obra como punto de partida y luego expandirla, vaciarla de contenido, potenciarla o lo que sea que el ingenio de la persona logre. Con esto puedo decir que las obras que se toman como modelo presentan una potencialidad que el escritor apócrifo aprovechará en algunos casos o no. Entonces, un fanfic, en palabras simples, sería una obra escrita por una persona cuyo modelo literario es otra obra ya publicada formalmente de manera oficial, la cual es reformulada y modificada siguiendo las intenciones del nuevo escritor. Esta reformulación puede vaciar de contenido la historia original o potenciarla, lo que sea que la persona con su ingenio y talento logre. Con estas definiciones podríamos entonces homologar las prácticas actuales con las de Avellaneda. Sin embargo, hay que destacar que los motivos de ampliación de la obra modelo son diferentes en la actualidad en comparación con las del creador del Quijote apócrifo. Actualmente, el fanático lo hace por el gusto que siente por la historia modelo, o también por descontento o insatisfacción, y quizás también para explorar sus mismas capacidades creativas si cree que las tiene. En tanto, Avellaneda, según la crítica, lo hace para vengarse de la afrenta que sufrió por parte de Cervantes en el Quijote de 1615 y que podemos rastrearla en el Quijote, en el prólogo del Quijote apócrifo. A modo personal y entrando en el complejo terreno de las conjeturas, creo que debe haber una razón más de peso por parte de Avellaneda para embarcarse en una aventura como esta. Creo que Avellaneda realmente pensó que podría escribir algo mejor que lo que hizo Cervantes con el Quijote, y al reformular la obra, su función didáctica podía ser promovida de mejor manera, y si con eso podía vengarse de Cervantes, pues mejor para él. Con todo esto, puedo decir que las obras modelos presentan una potencialidad que el escritor apócrifo podría aprovechar o no según sus propios intereses e intenciones. También sostengo que estas obras apócrifas, o según el término que las defino yo, los fanfics, acá, al estar en la clandestinidad, es decir, no oficializadas o no canonizadas, se vuelve un objeto de estudio bastante interesante, puesto que esa clandestinidad presupone cierta ambigüedad o incerteza sobre la relación de cercanía o distanciamiento con la obra original.
Se presenta entonces un diálogo de la obra nueva con la obra original que va a mantenerse oscilando constantemente entre la creación más o menos original y el plagio descarado. Otro punto de interés que vemos sobre este tipo de obras apócrifas es que pueden tener sus propias particularidades que las transformarían potencialmente en obras valiosas por sí mismas, a diferencia de lo que sucedería si se nos presentaran como extensiones de un mundo literario ya existente o canónico. Dicho de otro modo, oficializar las obras, estas obras, los fanfics, diluiría esa particularidad diferenciadora y las condenaría a la subyugación ante el referente original. Por eso que los fanfics sigan siendo fanfics. Hasta el momento no he tenido noticia alguna de que alguna obra apócrifa o en términos actuales algún fanfic haya superado a la obra original. Claramente tampoco fue el caso de Avellaneda, pero las posibilidades dentro del mundo literario son tantas que puede ser que alguna vez eso suceda. Solo nos resta esperar. Y esa fue mi ponencia bastante, ¿cómo decirlo? Bastante descarada y bastante intensa, pero la verdad yo disfruté tantísimo escribiendo este texto. Es uno de mis textos más queridos de la universidad. Me gustaría hacerle a ustedes la pregunta si conocen algún fanfic que haya... ¿Cómo decirlo? Que haya superado a la obra original. A mí me fascina el tema de la intertextualidad. No suelo leer muchos fanfics, así que descaradamente hice este texto, pero es interesante las relaciones de dependencia de los textos con otros y cómo es que los textos originales se vuelven también una especie de cohete de los otros textos y bueno, hay personas que lo hacen bien, otras personas que lo hacen mal y otras personas que lo hacen nomás. Así que eso, espero que este segundo capítulo de la Academia Booktube les haya gustado. Nosotros nos vemos en un próximo video que espero que sea súper pronto. Así que eso, yo les mando un abrazo grande. Cualquier duda, consulta, pregunta, déjenla acá abajito en los comentarios porque con mucho gusto la voy a responder. ¡Chao!